Bienvenidos al encuentro de fin de mes para hablar con Luz Gabás de su novela El latido de la tierra, que es la novela que hemos leído este mes. Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Ya sabéis que vamos a hablar con Luz Gabás del latido de la tierra, que ha sido nuestra lectura conjunta del mes de abril, y como siempre estamos haciéndolo en el perfil de Instagram, pero va a estar a la vez simultáneamente reproduciéndose en el canal de YouTube del Club de Lectura Maravillas. Así que si conocéis a alguien que no tiene Instagram pero que quiere seguirlo, que vaya a buscarnos al Club de Lectura Maravillas en YouTube, que también lo encontrará. Vale, y nada, bueno, pues os voy a enseñar una vez más la portada tan preciosa de la novela que vamos a comentar. He visto que ya está Luz por aquí, así que sin esperar mucho más, la vamos. ¿Qué tal estáis el resto? Hola, Luz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Encantada de estar aquí contigo y con todos los lectores del Club Maravillas, donde quiera que estén. Genial, genial. Pues para nosotros es un lujazo y un placer poder hablar contigo, sobre todo después de habernos leído esta novela tuya, que es tu última novela, si no tengo mal los datos. Y bueno, si Efectivamente. quieres, lo que voy a hacer es contar un poquito tu trayectoria, tú apúntame lo que creas conveniente y empezamos a hablar ya de la novela, ¿vale? Perfecto, muy bien. Venga, genial. Bueno, para quien no lo sepáis, aunque me parecería rarísimo que no supierais quién es Luz Gabás. Luz Gabás es escritora, filóloga y también fuiste política. He encontrado por ahí, me he llevado una sorpresa que yo no lo sabía. Ahora nos contarás un poco de esa etapa. Y bueno, eres aragonesa y tienes 4 novelas publicadas. La primera, conocidísima, que fue un exitazo, Palmeras en la nieve, de 2012. Luego Regreso a tu piel, en 2014. Como Fuego en el hielo, de 2017. Y esta última, de 2019, la que hemos leído, El latido de la tierra. Así es. También he visto que, bueno, que estuviste viviendo en California un año, que te fuiste a estudiar a Zaragoza y después de esa etapa tuya, digamos, de ciudad, decidiste volver un poco a tus raíces, a un pueblecito, y ahora nos lo cuentas. Pero bueno, ¿cómo es eso de tu etapa política? ¿La has abandonado o sigues siendo política? Fue algo muy concreto en el tiempo. Fui alcaldesa del municipio de Benasque, que incluye las localidades de Benasque, Cerler y Anciles. Fue una experiencia muy importante en mi vida. Fue un honor y un orgullo representar a mi comunidad. Ya mi tía había sido alcaldesa hacía tiempo, hacía muchos años, ella ya falleció. Y yo creo que, bueno, aporté mi granito de arena en un momento muy concreto y esa fue mi vinculación a la política. Creo que todo en la vida, sobre todo actualmente, es política, no podemos vivir ajenos a ella, pero yo profesionalmente en la actualidad no tengo nada que ver con la política. De hecho, he visto que algún titular sí que hicieron la alcaldesa novelista o algo así. He leído un artículo, una noticia así que me ha hecho mucha gracia. Coincidió en el tiempo la publicación de Palmeras con el hecho de ser elegida alcaldesa. Entonces, de repente me sentí un poco abrumada porque eran 2 tareas públicas muy complicadas. Viví desdoblada durante un tiempo. Sí, y recuerdo con mucho esfuerzo, sobre todo la escritura de Regreso a tu piel, porque Palmeras en la nieve ya estaba escrita cuando yo me presenté a la alcaldía y estaba pues en el proceso, como todos los autores noveles, de buscar editorial. Y coincidió toda la vez, ¿no? Y en el caso de Regreso a tu piel, que yo ya estaba ejerciendo el cargo, pues la escribía por las noches. La verdad es que recuerdo esa temporada con horror porque pasé mucho sueño. Claro, es que así parecen totalmente contradictorias, ¿no? Por un lado, la escritura es algo más solitario, más de interior, ¿no? Y la política, pues, es de todo lo contrario, es estar fuera con la gente, haciendo cosas que se vea, ¿no? Más visible. O sea que me Sí, imagino que sería duro. que tienen algo en común, 2 cosas en común. Uno es la resolución de problemas. Tu cerebro está continuamente pensando en problemas, analizando y tratando de resolver. Esto también se hace en la literatura. Y también te enseña mucho acerca de la naturaleza humana,
Por lo tanto, para perfiles de personajes también resulta Ah, útil. genial, o sea que tú estabas ahí también Observando. tomando nota, ¿no? De lo que Sí, veías. siempre, siempre. Bueno, y de hecho también me resultó útil en el archivo municipal revisar las actas del siglo XIX para obtener el perfil de un alcalde del siglo XIX que sale en la novela como fuego en el hielo. Por lo tanto, al final todo sirve. Esta conversación sirve, un texto sirve, un libro, una lectura, un archivo, un trabajo, todo suma Qué para un genial. escritor. Genial. Pues mira, de hecho, una de nuestras compañeras del club, que se llama Susana, que ahora mismo no se podía conectar, igual venía un poco más tarde por las extraescolares de los niños, decía que, bueno, primero que le parecía que la novela era muy luminosa como tu nombre y Ujú. luego pues que por qué decidiste dejar la docencia para dedicarte a la escritura. Bueno, son dos preguntas completamente diferentes, pero tienen que ver, porque de hecho en la nota de la autora del Latido de la Tierra sí que comento parcialmente la decisión de dejar la vida anterior para venir a vivir a un pueblo, en realidad al valle donde están las raíces de mi familia paterna. Dice esta persona que es una novela luminosa. Yo estoy de acuerdo y me encanta esa palabra porque creo que la define. Y la idea era eh, reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre un mundo que desaparece, sobre aquello que es sólido a lo que nos aferramos y de momento se vuelve líquido y ponernos a prueba. La manera en que la protagonista resuelve los dilemas que se le planteen en la novela efectivamente abren esa puerta a la luminosidad. Es decir, el resumen de la novela sería que el verdadero envejecimiento no tiene que ver tanto con el paso del tiempo como con la pérdida de ilusión. Y esto lo comprende la protagonista. En el momento en que comprende esto, y bueno, yo creo que todos habéis leído, quienes participáis aquí habéis leído ya la novela, en el momento que recupera la ilusión, se da cuenta de que así se vence al envejecimiento. En cuanto a la pregunta de por qué dejé la universidad para dedicarme a la escritura, fue un cúmulo de circunstancias. Mi marido y yo habíamos pensado en muchas ocasiones venirnos a vivir al Valle de Benasque. Se dieron las circunstancias posibles para hacerlo, pues hablando en términos prácticos, circunstancias económicas, logísticas. Fue una Claro. decisión vital de ambos. Y aprovechando ese paréntesis, ya que yo dejaba de trabajar dando clases, pues quise cumplir ese sueño de escribir una novela que yo tenía en mente y tenía clarísima que iba a ser Palmeras en la nieve. Es que estaba en mi cabeza. Necesitaba el entorno y la logística para sentarme a escribir, para encerrarme y escribir. Eso, fue una novela larga, fue mi primera novela, también es verdad que me costó más y estamos hablando casi de 3 años de preparación, escritura, un año de búsqueda de documentación de editor. O sea, 5 años desde que me senté a escribirla en 2007 hasta febrero de 2012 cuando apareció. Bueno, que luego todo ese esfuerzo se vio muy recompensado, no sé si te lo esperabas, ¿no? La repercusión que tuvo la novela y la adaptación al cine. ¿Cómo lo viviste eso, tu primera novela y que tuviera esa buenísima acogida? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Era algo que deseabas o que superó todas tus expectativas? Ambas cosas. Evidentemente, cuando yo creo que todos los escritores, cuando se sientan a escribir, desean que su novela, su texto, llegue a conmover o a tocar el corazón de muchísimas personas. Quizás no era consciente de qué significaba eso. ¿Sabes? Cuando escribes piensas, bueno, pues que guste, pero ¿qué significa que guste? No lo tenía muy claro. Entonces, cuando ya entras en una editorial grande como es la editorial Planeta y empiezas a recibir mensajes y te llaman para entrevistas y te dicen las ediciones que Palmeras en la Nieve lleva más de 50 ediciones, entonces empiezas a abrir los ojos, ¿no? Y decir, pues esto sí que es serio. Para mí fue hermoso. Para mí, Palmeras en la Nieve es de las, bueno, aparte evidentemente de mis hijos, mi familia, mi marido, es lo mejor que me ha pasado en la vida porque, por 2 razones. La primera, porque sentí mucha satisfacción de haber cumplido el objetivo que me había trazado. Yo soy muy tenaz, muy constante y muy obstinada
y quería ponerme a prueba. ¿Seré capaz de escribir esta novela como está en mi cabeza y en mi corazón? Fui capaz. Y en segundo lugar, porque fue algo más que una novela. Permitió a muchas personas que habían vivido la experiencia de Guinea Ecuatorial, ya siendo protagonistas del momento colonial o descendientes de estas personas, como mi padre, como mi abuelo, como mi tío, como muchas personas de la comarca de la Ribagorza, donde está el Valle de Benasque, les sirvió para hablar de su propia experiencia, y me lo decían y me escribían cartas maravillosas, entrañables. Una en concreto, un señor muy mayor que había vivido en Guinea, me escribió diciendo gracias por hacerme sentir joven de nuevo. Para mí esto me producía una satisfacción y una emoción que todavía ahora, casi 10 años después, bueno, 9 años después de la publicación de Palmeras, todavía siento y todavía me emociona. Y en cuanto a la película, fue el broche de oro, porque muchas personas que habían escuchado esas narraciones de estos hombres y mujeres que habían vivido en la época esta de los años 50, 60 en Guinea, pudieron poner rostro a la moda, al entorno, a las plantaciones, a la producción, al cultivo del cacao. Claro, es que fue un privilegio. Yo, desde luego, me sentí privilegiada y fue para mí un grandísimo premio para un gran esfuerzo de muchos años. Qué bueno. Bueno, tú sabes que normalmente entre los lectores siempre hay el eterno dilema, ¿no? Bueno, no es un dilema, pero casi siempre se prefiere el libro a la película y siempre, o la mayor parte de las veces, decepciona la película, ¿no? Porque el libro obviamente te deja más libertad a la imaginación para completar esos espacios que no hay y hacerla como tú quieres. ¿Tú estás satisfecha de la película, de la adaptación que se hizo de tu novela? Yo realmente creo que la película Palmeras en la nieve ha dejado mucha huella. Desde el principio tuve muy claro que iba a ser la interpretación de un director sobre un texto que yo había escrito. Son dos lenguajes absolutamente diferentes. Yo no sé hacer películas, aunque me gusta mucho el cine y me hubiese gustado hacer alguna película. Y de hecho, cuando era joven hacía cortometrajes. Pero me parece una labor titánica. Sí que quedé satisfecha porque percibía la esencia de la novela. Y la esencia de la novela era la relación de amor difícil entre dos seres, dos países, dos mundos. Esto era el resumen inicial en mi cabeza de Palmeras en la nieve, y eso está en la película. Yo comprendo, a todos nos pasa, a mí también me pasa, los que somos muy leones, leonas, muy lectores, muy lectoras, nos imaginamos nuestra película en la cabeza. Entonces, claro, si ya de entrada no te ponen al actor que ya tú te imaginas, mal. Si tú te habías imaginado que la casa estaba decorada así y está decorada así, mal también. Es difícil, pero sí que me atrevo a decir, y creo que muchos de quienes nos están escuchando estarán de acuerdo conmigo, en que ahora vivimos un momento muy dulce de fusión entre novelas y cine. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de no hacer ejercicios de literatura comparada o de comparación de géneros, sino dejarnos llevar por esa interpretación que una persona hace de un texto. Hay adaptaciones hay adaptaciones de novelas completamente alejadas del texto, pero que captan la esencia. Y yo creo que eso es lo importante de una película. Y también hay películas que han tomado solo un fragmento de la novela y de ahí se han desarrollado como película. Y está muy bien. Yo creo que es muy enriquecedor y que está bien que coexistan, se alimentan. Hay personas que no leen, pero van al cine, ven esa película y entonces leen el libro. Yo creo que es interesante que esto sea así, que vivamos este momento ahora en España, ¿no? de esta fusión tan interesante culturalmente. Y el resumen a la pregunta es, yo salí muy satisfecha, pero también tenéis que entender que para mí fue un privilegio que mi primera novela fuera llevada al cine y además a un formato de una película de tal magnitud. Ya ves. Bueno, mira, en Carne y Bello dice que le parece una adaptación perfecta. Por aquí no hay ninguna queja por ahora. Y no, hay quien dice, Jacobo estaba perfecto. Jacobo estaba perfecto, desde luego. Yo diría que incluso superaba al personaje de la novela.
Y ya nos han preguntado dos personas, Flower, S. Reed y no me acuerdo quién más, que para cuándo una próxima novela. ¿Estás trabajando en otro título? Sí, sí, llevo ya muchos meses duros en soledad. Mira, los ojitos los tengo de ordenador, cansada. Una novela larga, difícil, bonita, especial también. Mm, muy adelantada, no puedo decir nada más. Sí Bueno, que ha sido un trabajo duro, pero ya está regresando, me pregunta alguien, histórica, muy histórica. Es lo único que voy a decir. Y ya vale. me está empezando a arrancar esta novela alguna sonrisa después de la dificultad que ha entrañado. Bueno, pues nada, estaremos muy, muy atentas, muy atentos todos. Bueno, pues vamos a centrarnos en el latido de la Tierra, que es la que nos tiene hoy aquí en este encuentro. Y tú decías que normal, que bueno, lo lógico es que quien esté aquí se haya leído el libro, pero hay veces que estamos porque te siguen o porque les pica la curiosidad y igual no se lo han leído. ¿Cómo nos resumirías tú el latido de la Tierra sin desvelar mucho de la historia? Eh, yo me la planteé, como he adelantado algo al principio, me la planteé como una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre la decrepitud. Pero claro, esto es aparentemente muy negativo, no puedes ir a promocionar tu novela en ningún sitio diciendo esto, ¿no? Pero en realidad es verdad, ¿no? Dices, una novela sobre la decrepitud, buf, vaya rollo, ¿no? Pero esta era la idea de fondo, ¿no? Como te comentaba antes, cómo reganar, retomar, recuperar la pérdida de ilusión que suele llegar a veces con el paso del tiempo. Entonces lo que hice fue pensar en un puzzle eh, y escribir una novela que hablase de amor, pero de amor romántico por otra persona, sí, pero también amor por el conocimiento de uno mismo, por la, la satisfacción de pertenecer a una tradición, a una comunidad, a un entorno, a una tierra. Es una novela, mira, dice aquí una persona, La tierra de la tierra te da mucho que pensar. Yo creo que da que pensar porque hay muchos temas, porque Sí, habla muchísimos. exacto del amor a ti mismo, del amor por otro, del arraigo, es decir, del amor a las piedras, a la tierra, pero habla también de la amistad, eh, que yo creo que quizás está un poco olvidada en la literatura, ¿no? Cómo evolucionamos con el paso del tiempo con nuestros amigos de la infancia, con quienes hemos crecido y nos hemos enfrentado al mundo. Esa amistad arrastra demasiado pasado, es capaz de adaptarse bueno, a los retos que nos plantea las transformaciones que sufrimos a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Es también una novela homenaje al mundo rural y quería que así fuera, quería que sucediera en el mundo rural y que fuera una reflexión sobre el mundo rural desde el punto de vista de un personaje vinculado desde siempre al mundo rural. También hay otros personajes neorurales que se suman a esta experiencia rural. Entonces, esta confrontación entre tradición y modernidad, entre, digamos, algo que parece sólido, pétreo, inamovible, y la frescura de algo completamente diferente. Esto choca y de entrada es como, boom, como una explosión, ¿no? ¿Qué puede salir de todo esto? ¿Qué puede salir también de situaciones que se plantean de rechazo, ¿no? Porque ya sabemos, cuando uno vive siempre en un sitio, todo lo nuevo produce cierto rechazo. Totalmente. Todo esto está en la novela y además, y con esto concluyo esta introducción, me planteé la siguiente reflexión. ¿Qué género elijo para crear esta sensación de incertidumbre, inquietud, miedo al cambio, un poquito de crítica social? Y entonces pensé en el género policíaco. Yo siempre había dicho, no escribiré una novela policíaca porque me parece dificilísimo, pero pensé que era el género que esta novela necesitaba. Y entonces ya tenemos ahí la mezcla, ¿no? de novela romántica, rural y policíaca. De hecho, es una mezcla, no sé, yo no he tenido la oportunidad de leer muchos libros así con esta mezcla, ¿no? Pero me parece súper interesante porque
a veces la novela solo romántica se te puede igual quedar corta Ujú, y sin embargo has hecho una mezcla que yo creo que funciona muy bien y que te da una vidilla especial, ¿no? En la lectura que te hace estar muy enganchado por todo lo que va ocurriendo, ¿no? No solo por saber el desenlace que ha pasado con esa persona desaparecida, que por otra parte también mantienes la tensión, ¿no? De no saber muy bien quién es hasta bien avanzada ujú, la ujú, narración y por otro ujú, lado que prácticamente se resuelve al final. Son 400, más de 400 páginas en las que ujú, estamos con esa tensión de no saber, y eso es algo que también hemos comentado en el grupo de lectores, que qué capacidad, ¿no? Para tenernos enganchados durante 400 páginas en esa investigación policial, ujú. porque a veces no es tan fácil o parece muy fácil y no debe No, serlo. Entonces, no, no es difícil, digo, perdón, no es nada fácil, es muy difícil. De hecho, yo creo que tardaré en volver a escribir otra novela policíaca. Yo creo que aquí el truco estuvo en que hay una doble búsqueda. Por un lado tenemos, sí, la búsqueda policíaca, que algo ha pasado, algo terrible ha pasado, alguien ha fallecido, no sabemos ni siquiera quién, puede ser dos, tres personas posibles. Entonces el lector quiere saber quién y por qué, lo que nos sucede en todas las policíacas a todo el mundo. Pero además tenemos la búsqueda de Alira, esa búsqueda existencial, ese nuevo viaje que le llega inesperadamente a sus 50 años, ¿no? Es un viaje iniciático, pero que le llega tarde en la vida. Y ahí también hay ese misterio de qué pasará, seguirá con, ¿no? con este, con el otro, cómo se va a adaptar, cómo va a aceptar esto. Y esa doble búsqueda al final encaja bien. Entonces, como te decía al principio, yo lo pensaba como un puzzle, pero sobre todo para, bueno, coger esta esencia de la policíaca, esa intriga que también refleja un poco, pues, la inquietud ante un mundo que se desmorona, que es al fin y al cabo lo que está viviendo en nuestra pobre Alira, por decirlo de alguna manera. La presencia de la inspectora de policía nos sirve para tirar de la lengua a los personajes y para atar esos cabos desde fuera, ¿no? No desde dentro de los personajes, porque conocemos por dentro, porque el narrador nos permite conocer a los personajes por dentro, pero no sabemos los hechos. Entonces, esa es la función de la inspectora, la realidad externa. Hay también un guiño a las novelas policíacas en las que siempre aparece, a mi juicio, un policía, un investigador, un inspector o inspectora con muchísimos traumas, y a mí me gustaba que esta inspectora, por ejemplo, fuera simplemente una mujer cansada, a punto de jubilarse, y que de repente le toca este asunto rural, ¿no? Tiene que desplazarse y cuando ya cree que que lo ha visto todo, aún así se sorprende porque no es una novela, no es un... No, voy a intentar no desvelar mucho. No sucede algo gore o con mucho detalle, macabro, como en mucha novela policíaca, pero sí que lo que sucede también produce inquietud, porque sí. es tan desalmado lo que sucede, tan incluso difícil de asumir, ¿no? Que alguien que aparentemente es normal pueda hacer lo que hace, pues bueno, pues yo creo que todo esto contribuye a que el lector, como comentábamos hace un momento, quiera seguir leyendo. Mira, me pone alguien aquí, no atarse al pasado y seguir hacia adelante. Es una frase muy hermosa, Fran. Yo tengo la teoría, un paréntesis, Soledad, Sí. de que efectivamente al pasado tenemos que mirar con una mirada reflexiva, pero no restaurativa. Es decir, no volver al pasado y no aferrarnos demasiado, sino nos piden que no desvelemos más. No desvelamos más. No hemos desvelado nada y no desvelaremos más. Nada, nada, sí, Pero no estamos mostrando vamos, ni la no, no, puntita no. del iceberg de todo lo que hay en esta Exacto, novela, o sea que nadie se preocupe exacto. que no vamos a desvelar nada y que ir a leerla si no la han leído todavía. Y dices que no pasa nada gore, es verdad, pero la descripción tuya del estado del cuerpo es Esa es muy... forense. Esa Es, es forense, es meramente forense. Tengo una amiga forense y me ayudó.
Me acuerdo perfectamente y no lo olvidaré, la larga sesión que tuvimos tomándonos un café en mi casa y yo haciéndole estas preguntas y me la miraba y yo decía, ¿cómo puedes trabajar en esto? Es su trabajo y fue muy precisa, muy atinada y desde luego muy útil para, claro, para alguien tan inexperta como yo en estos temas, ignorante. Me impactó mucho. Mira, decía Zaida Albertos González que podría haber tenido diferentes finales y es un poco la sensación que también yo creo que hemos tenido muchos leyéndola, ¿no? Que podría haber sido cualquiera, que podría pasar cualquier cosa. Sin embargo, ¿tú tenías muy claro el final desde el principio o se te ha ido construyendo a lo largo de la narración? Yo soy muy cuadriculada cuando preparo un proyecto. Lo tengo muy, muy atado antes de sentarme a escribir. Me generaría ansiedad de otro modo. Hay diferentes formas de... Ay, mira, me preguntan en qué época se va a desarrollar la nueva. No voy a decir nada de la nueva, no voy a decir nada más que lo que ya he dicho, porque no está terminada del todo. Estoy con el primer manuscrito, he terminado el primer manuscrito, estoy revisando, me llevará meses la revisión, los ajustes, es larga. Ya está. Hay que tener ahí. paciencia. Entonces, sí, hay que tener paciencia. Sí, Soledad, estábamos hablando, refrescame, ¿de qué estamos hablando? Que tú el final, que tú eres muy, que Sí, tú tenías el final. sí. Hay dos formas de escribir. Yo creo que hay una narrativa que te permite una especie de fluir de la consciencia, ¿sabes? Dejarte un poco llevar, a ver por dónde te lleva, a ver cómo evoluciona este personaje, este otro. Pero en estas novelas puzzle, donde hay tantos personajes y cada uno con su pasado, con su historia, con sus anhelos, tienes que saber qué camino van a llevar para luego poder casar todo. En las 4 novelas que he escrito hay muchas puertas que se abren. En el momento que tienes muchos personajes secundarios hay muchas puertas que se abren y tienes que cerrar. Y todo lo que sucede tiene que tener un fin y dejarlo bordado. No puedes dejar eso al azar porque entonces se te desmonta toda la novela, se te desencaja. Entonces yo sabía muy bien cómo iba a terminar y eso me permitía ir sembrando las semillitas que yo quería. Despistando, ¿no? Claro, en la parte policíaca despistando y en la parte de la evolución de los personajes encajando. Porque si no, a veces a mí me pasa cuando leo algunas novelas que me sorprende, oye, esto ha salido aquí de la nada. A mí me gusta que todo sea orgánico, o sea, que todo tenga que ver, hasta la decoración que aparece tiene que ver con la novela. Mire, también alguien nos decía antes, que ahora ya lo he perdido, no sé quién fue, que le gustaba mucho que la casa también era muy protagonista, ¿no? Era un personaje más. Y estoy totalmente de acuerdo, lo había notado por aquí, que cómo cuentas esa parte, ¿no? Tan importante del arraigo que decías al principio, como una casa, como una propiedad, el apego que tenemos hace que, por ejemplo, Alira tenga una vida muy condicionada, ¿no? Así es, ¿Por así qué, es. cómo te surgió esta idea? ¿O cuál ha sido tu intención al hacerlo así? Porque lo podías haber hecho directamente con la tierra solo, ¿no? O con el amor a tu pueblo, pero la casa en sí, la mansión, tiene muchísimo peso y de hecho hasta que no pasa algo realmente grave no se liberan de ella. Efectivamente. Varias cuestiones. Tú has apuntado esta idea de vida condicionada, ¿no? La losa que tiene esta protagonista. Alira tiene, esto sale al principio de la novela, por lo tanto no estoy desvelando nada, es heredera de una gran casa en un entorno rural, una casa que se ha mantenido en pie durante generaciones y ella hereda la casa y todo lo que significa pertenecer a una familia de largo y antiguo árbol genealógico, de muebles sólidos, de piedra, de pizarra, de gruesas paredes y de gruesa historia. Esto es un orgullo, pero también puede ser una carga pesada, sobre todo en los tiempos que vivimos, porque el tiempo de las grandes casas en el campo, ese ya ha desaparecido. En todos los pueblos de España, en todas las casas estaban habitadas, grandes, medianas, pequeñas. Ese mundo ha desaparecido. Entonces, si de repente ahora, a nuestra edad, alguien como tú, como yo, y pensaba que era ficción, aunque he conocido casos similares, y después de la novela, ¿cuántas personas me han dicho cómo he entendido a Lira? Porque la casa de mis abuelos en el pueblo tal, porque la casa de mi padre o de mi madre,
en tal otro pueblo, ¿qué hacemos con la casa? ¿Qué se hace con la casa? ¿Qué se hace con esta doble vida que hemos llevado muchos de nuestra generación? Una doble vida luchando entre la modernidad y la tradición. Esto lo cuento también en la nota de la autora y también lo he vivido yo personalmente. Es decir, nuestra generación ha vivido un momento de transición a la modernidad, a todo lo que venía de fuera, al progreso, a pasar de tener pocas cosas a poder adquirir muchas cosas, pero a la vez hemos sido testigos de ese cambio generacional, ¿no? de entorno. O sea, nuestros abuelos, millones de personas en España tienen sus raíces en el mundo rural, se fueron a trabajar a la ciudad, pero seguimos manteniendo ese vínculo con lo rural. Esto es un orgullo, pero a veces también puede suponer una carga emocional y una carga también económica, porque mantener ahora una casa grande es muy difícil. ¿Y qué sucede con las casas grandes? Pues que se están partiendo, dividiendo. Si tienes la suerte de vivir en un sitio turístico, aún vale algo de dinero, pero si la tienes perdida en según qué lugares, tampoco tiene valor económico. Por lo tanto, tienes la carga. Mira, recuerdo hace poco una conversación, esto que acabo de decir, una familia que tenía una gran casa en la nada, es decir, no vale un dinero brutal para hacerte cambiar de vida, ¿no? Pero tampoco tienes para mantener y al final se cae. Entonces, esa decadencia que se ve en muchos cascos históricos de ciudades medianas y pequeñas de España, o en esas casas abandonadas que ves en numerosos pueblos, todo esto que yo he vivido desde que era joven estaba presente en esta imagen que reconstruí de la casa, la mansión elegía, además con ese nombre también claro, que es el símbolo de un pasado que desaparece. Y esta era la idea. Volviendo al inicio de nuestra conversación, la transformación, el paso del tiempo, la decrepitud. Bueno, pues aquí tenemos la historia de un mundo que se desmorona. Entonces, cuando algo se desmorona, podemos sentarnos en una piedra a llorar y a lamentarnos, o podemos echar mano de nuestros recursos, que tenemos mucho, como el refrán ese que dice que Dios no nos mande todo lo que podemos resistir, y dices, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hago con esto? Que es el símbolo, al fin y al cabo, de mi vida. ¿Cómo cojo yo las riendas de mi vida? ¿Cómo asumo ese pasado que ha forjado mi identidad? ¿Y cómo continúo hacia adelante? Y esta es la idea de la novela, ¿no? Cómo la protagonista, con esos obstáculos, continúa hacia adelante. Yo creo que la novela, al hablar de este entorno rural, lo que hace es plantear no tanto el fin de un mundo como la transformación e incluso la oportunidad. Y por eso me ha encantado al comienzo de nuestra charla cuando esta lectora ha dicho que era una novela luminosa, porque yo sí que creo que es luminosa. Aquí, lector, acto generoso de la madre, no decimos nada, pero la madre tiene ese terrible acto generoso. Totalmente. Que para mí es el otro símbolo. La novela es como una gran metáfora, así me la planteé yo, ¿no? Llena de símbolos, de interpretaciones, de cuestiones para reflexionar. Y me encanta que cuando leo estas frases de los lectores y que lo comprenden, ¿no? Que te están diciendo ese terrible acto generoso de la madre. Pues así lo planteé yo cuando lo escribía. Mira, De hecho, ahora me dice alguien, me he sentido muy identificada en muchos momentos. Yo creo que hay muchas personas que se han sentido identificadas con nuestra Lira. y también nos decía por ahí alguien que siendo mujer la carga es doble, ¿no? De estas casas, que los hombres, decía, los hombres siempre juzgan a las mujeres y son muy duros, decía Fran López. Sí, lo que pasa es que yo creo que la novela en este sentido está muy equilibrada y no busca equilibrada tanto en la parte que pertenece al pasado como la parte que pertenece al presente, a las nuevas personas que llegan. Porque quien ha vivido en el entorno rural sabe que estas casas, que el concepto de casa, pongamos como ejemplo el Pirineo, ha funcionado durante siglos por ese trabajo en equipo. Digamos, unos están en la tierra, otros están en la casa, además viven pastores, además vienen los segadores. O sea, la casa era un núcleo con casi un pequeñito pueblo, ¿no? Había casas que te podían vivir 9, 10, 12, 15, 20 personas. Sí que es verdad que la vida era dura para todos, y en esto creo que soy
bueno, que es un comentario razonable lo que estoy diciendo, la vida era muy dura, pero sí que es verdad que para las mujeres había un punto de dureza añadido, porque igual trabajaba en la casa que fuera de la casa. Pero vamos, yo creo que en esto la vida pasada que se plantea en la mansión elegía es este concepto de mucha gente trabajando en la casa y cada uno con sus funciones delimitadas. Me gusta mucho eso que has dicho de que es que lo que quieres es hablar de la transformación, ¿no? Que plantea temas de transformación en general y incluso es que se ve en los personajes, ¿no? Cómo empiezan la novela, se va hablando un poco también de la vida de ellos, ¿no? De cómo van cambiando a lo largo de su vida y en cuanto a la parte romántica, la historia de amor, también me gusta mucho que se ve la manera de sentir las relaciones a lo largo de las etapas diferentes de la vida, ¿no? De Alira y su enamoramiento de juventud, cómo ha evolucionado y luego cómo es el nuevo enamoramiento y cómo lo vive, ¿no? Entonces todos son cambios, transformaciones que me encanta porque por otro lado eso es la vida, ¿no? Pues plantearte cosas, cambiar de opinión, asumir nuevas maneras de pensar y adaptarte a los cambios, porque si no te quedas como la casa, ¿no? Estática Sí, y luchando contra demás. Me parece que en ese sentido, y como bien decía aquí en el libro, ¿no? Dice, la fuerza del amor encuentra el camino de la verdad. El amor como elemento también de cambio, de crecimiento, me parece muy, muy chulo y sin ser ñoño, por otra parte. efectivamente. Es que era difícil. Tú has dicho la palabra, que no resultase ñoño, porque aquí en esta novela el tema del amor, ya hablamos de amor romántico, era complicado. Estamos hablando de algo diferente. Normalmente las novelas tienen como protagonistas a hombre joven, mujer joven al principio de su vida, como decía, su primer viaje iniciático y terminan en la madurez. Esto es muy normal en las novelas. Pero que tengas como protagonista a una mujer de 50 años, ¿no? De casi 50 años o alrededor de los 50 años, pues ya de entrada puede chocar o incluso puede suceder que un lector joven no lo entienda, claro, porque lo ve más lejano en el tiempo. Pero yo creo que sí que se ha entendido esta transformación. Al hilo de lo que decías, hay un par de ejemplos muy bonitos en la novela. Uno es la relación entre Malva y Tomás, que son la noche y el día, que es el hermano de Alira, el hermano así más oscuro, más, pues eso, menos sociable, cansado de la vida, y Malva, que es un cascabel, que es un cascabel, son tan diferentes que Qué es personaje imposible que... tan bonito. A mí me encanta, o sea, Malva es, yo pensaba cuando estudié, digo, voy a hacer un cascabel, es una persona cascabel, con su forma de vestir, con su forma de vivir, alternativo, pero ella es un cascabel. Esta relación con Tomás cuando hablan de la música, pues por eso digo que toda la novela está llena de detalles, ¿no? Tiene una conversación sobre la música que es fantástica, porque Tomás solo escucha una música muy concreta, que es la mejor del mundo, que es su rock y sus guitarras eléctricas, y la otra pues escucha otra cosa. Y entonces tiene la conversación y le dice, ¿y tú escuchas grupos actuales? Y el otro dice, no, ¿para qué? Si los de antes eran los mejores, los más maravillosos. Y la otra dice, pues yo los de antes no los escucho porque los de ahora son maravillosos. Entonces, claro, son diametralmente opuestos, pues de alguna manera consiguen encajar. Y lo mismo sucede en una escena muy concreta que hay entre Elegía, que es quizás la que más rechaza todo lo que suponga algún cambio en lo que ha sido la vida desde siglos atrás. Tiene también una escena muy simpática con Malva. Malva está en la casa, no desvelo, y le pregunta cosas. Y a Elegía le gusta contarle a Malva estas cosas porque Malva, desde el presente, siente una sana curiosidad por conocer las cosas del pasado. Todos los personajes evolucionan, como tú has dicho, y evolucionan a mejor, que es lo que yo quería. Que en esa transformación, incluso el que evoluciona para mal, de alguna manera, él vive su liberación terrible, ¿sabes? Pero este personaje tiene su extraña catarsis, por decirlo así, ¿no?
Sí, pero lo también ha dejamos subido ahí para no... él, claro, este personaje también ha sufrido su transformación y tiene sus losas y sus condicionamientos, todos, porque en el fondo la novela plantea que libre, libre, libre no es nadie, incluso los que quieren vivir en libertad tampoco pueden vivir en libertad. Es una novela para mí, de las 4 que he escrito hasta ahora, es las que está muy presente el romanticismo. Eh, para mí es la más romántica porque lleva el impedimento de la libertad hasta criticar también al sistema, o sea, decir, yo no me siento libre, no puedo hacer lo que quiera por mis obstáculos, pero hay quienes no tienen esos obstáculos propios y tampoco pueden hacer lo que quieren hacer, ¿sabes? Entonces, el concepto de libertad está muy presente en la novela, ¿no? De qué es la libertad y cómo podemos vivir en libertad. Bueno, y al hilo de lo que comentas, de la conversación de música entre Malva y Tomás, y que aquí Víctor también nos ha dicho que le encantó toda la banda sonora, que se ha hecho una playlist para ir escuchándola. Bueno, porque no lo sepa, cada capítulo viene introducido por un título de una canción. Y bueno, es que me ha apuntado algunos aquí: los Rolling Stones, Deep Purple, David Bowie, Guns N' Roses, Pearl Jam, Dover, Asfalto, The Doors. ¿Estos son tus gustos musicales o cómo has elegido estos títulos de canciones y, bueno, estos grupos tan rockeros así a priori, Sí, ¿no? esta es la banda sonora de mi vida. O sea, son las canciones que me han dejado huella. Para escribir la novela tenía claro que quería estructurar, estoy hablando de mi generación y mi generación. Yo no te oigo, no sé si soy solo... Y, hola, 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 ¿me Ahora. oyes? ¿Me oyes? Sí, 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 ahora sí. habrá sido porque me ha entrado una llamada y Ah, al pararla se habrá interrumpido el sonido. Bien, decía que mi generación ha sido hemos crecido con la música, hemos sido muy musical. Es verdad que llegas a cierta edad y ya parece que no te interesa la nueva música porque tú sigues anclada a tu música de la adolescencia. Yo creo que a la generación anterior también le pasó y ahora nos está pasando a nosotros, me está pasando a mí. Entonces dije, muy bien, yo soy como Tomás, el de la novela, siempre con mi rock de los años 80, finales de los 70, 80, principios de los 90, y después ya no ha habido más música. Ok, dije, bueno, pues entonces voy a elegir, voy a escribir la novela en términos musicales, lo que yo quiero decir, cómo lo diría si en vez de hablar lo escribiera con música. Entonces dediqué muchos días a escuchar, como dice aquí Fran López, dice, es como una época, efectivamente, recupera una época, pero avanza hacia adelante. Y lo que hice fue exprimir mi mente, recordar toda aquella música de entonces, buscar por internet, claro, es muy fácil ahora, ¿no? Buscar la música de entonces y recuperar aquellas canciones que dejaron huella y que estaban en mi cabeza y adelantar. Y decir, bueno, si yo ahora tuviese 20 años, ¿qué me gustaría? Y entonces empiezas a descubrir grupos magníficos, ¿no? Y canciones deliciosas. Y yo creo que le da otro nivel de lectura a la novela. No es necesario que conozcas las canciones, puedes pasar de la lista si quieres, pero para esa generación leer un capítulo con esa canción en concreta le da un tono diferente, le da el mood, que se dice en inglés, el estado de ánimo, ¿eh? Y es lo que quería, o sea, empieza muy cañera. La primera, un ejemplo, la primera canción es Painted Black de los Rolling, que para mí es muy cañera, y en el principio tenemos a la protagonista siendo interrogada, estoy ya en la primera página, acusada de algo que ha sucedido y todo lo que pasa por su cabeza y el miedo que siente y el desconcierto, ¿no? Y lo ve todo negro. Entonces la canción tiene que ver con lo que se habla en el capítulo y con el estado de ánimo que pretende esta escritora crear en el lector para que el lector que quiera otro nivel de lectura utilizando la música. O sea, está muy pensada. No son solo las canciones que le gustan a Luz, son, mira, aquí comenta un lector, yo las escuchaba antes que del capítulo. han Sí, hecho la sí. lectura como tú bien la pensaste, poniendo la canción en el capítulo. Y, o sea, que lo han hecho bien y que no, pues que vaya a releer. Yo algunas las he hecho, Sí, otras no, así que voy a hacer una segunda
lectura ya un poco más rápida, pero con la canción. Y hablando del desconcierto del interrogatorio, Sí. me ha venido a la mente que cuando abrí el libro y empecé a leerlo, precisamente esa fue la palabra, me desconcertó la primera pregunta, ¿no?, del interrogatorio. Porque normalmente, pues, en un interrogatorio, pues, ¿dónde estaba aquel día? ¿Qué recuerda de tal? Y sin embargo, la pregunta que le hace la primera vez es, su nombre no es muy común, ¿se considera usted especial? Y yo recuerdo que ya como quedarme descolocada y decir, bueno, creo que me espera algo interesante, ¿no? Pues gracias, porque como te he comentado, para mí, yo a veces me cuesta terminar una novela porque puede ser que me moleste una palabra. Una palabra, no estoy conforme, estoy en la cama, no me convence. Esa palabra, aunque sean 400, 500 páginas de novela, hay algo que no encaja. Me gusta que encaje todo. Entonces, esa tenía que ser la primera pregunta. ¿Por qué? Pues porque los psicópatas muchas veces son las personas más normales del mundo, aparentemente. Entonces, claro, ella ya, la inspectora directamente pregunta, ¿se considera usted especial? Como diciendo, a ver qué tenemos aquí. Y resulta que tenemos pues, un personaje al revés, que es más bien... Planito, ¿no? Claro. Sí, al principio discreto, es una persona contenida. Yo diría que Alira es un personaje contenido, ¿no? Puede que tenga un volcán, pero de momento lo tiene apagado, ¿no? Es atrevida, fue atrevida, ahora es menos atrevida, conseguirá volver a ser atrevida. Entonces, claro, esa pregunta, como tú dices, está claramente puesta con una intención, ¿no? ¿Se siente usted especial? A ver, vivimos una época... Pues te lo agradezco, te lo agradezco. Además, vivimos en una época muy romántica, ¿no? En la actualidad, en la que se habla de no tanto el mundo que existe, sino el mundo que siento, ¿no? O cómo te sientes tú, cómo te percibes tú. Entonces, yo creo que ahí la inspectora es muy inteligente, porque dice, vamos a ver esta mujer de qué va. ¿Cómo se define, no? Mira, sí, sí. había dicho Rocío que lo he ido a buscar porque había leído que Rocío explicaba cómo veía ella a Lira y creo que ahora venía al hilo, ¿no? Rocío Martín dice, la personalidad de Alira está en un equilibrio perfecto por su forma de pensar y actuar. Está libre de género. Así es como me ha llegado a mí. Pero aquí también dicen que es muy valiente Alira. O sea que, bueno, creo que ha gustado bastante la protagonista. Es interesante. Sí, sigue, Soledad, sí. Sí, no, y nos preguntaba Víctor que si la reforma agraria que mencionas en la novela es un hecho histórico, que si el Estado hizo esos programas migratorios del campo a la ciudad o se dio espontáneamente. Empiezo por la última. Sí, o sea, las causas por las que hubo pueblos que fueron deshabitados, fueron varias, en algunos casos se construyeron pantanos, en otros casos hubo proyectos de pantanos, en otros casos se aplicaron políticas de reforestación, por lo tanto el Estado compró mucho terreno para replantar, sobre todo en nuestro entorno, pues lo que son pinos. Entonces, al no poderte dedicar a los pastos para la ganadería, pues compraban la tierra y la gente se desplazaba. Coincidió entonces en un momento en el que se necesitaba mano de obra para las ciudades, por lo tanto, se incentivó el que las personas de los pueblos fueran a trabajar a las fábricas de las ciudades. Todo esto sucedió en los años 60, 70 del siglo pasado. Quizás un poquito antes hubo algún caso. Bueno, yo diría que en los años 50 se iban, como decía mi padre, ¿no? Se iban o a Guinea o a la Argentina, y ya enseguida en los años 60 se fueron a trabajar en las ciudades. Por lo tanto, sí que hubo un intento de atraer mano de obra que venía de los pueblos a las ciudades. Esto fue una de las causas de la despoblación. No todos, muchos se fueron libremente, o sea, en el momento que la ciudad ofrecía una forma de vida menos dura, porque era muy dura la vida en el campo, pues muchos matrimonios jóvenes decidieron establecerse en las ciudades. Y en otros casos, desde luego, en los casos de las expropiaciones, no hubo elección. O sea, el Estado te expropia y te tienes que ir. Te puedes ir a otro pueblo cercano o directamente te vas a trabajar a la ciudad. Entonces, sí, a nada que investigue un poquito en Internet, o incluso si le interesa a este lector el tema, un caso muy interesante y duro en nuestra memoria es el caso de Jánovas, del pantano que se iba a construir, que no se construyó
expropiaron los terrenos y años después las familias han conseguido recuperar, recomprar la que fuera su casa o la propiedad de sus antepasados. Es muy curioso. De hecho, yo tenía en mente la historia de Janovas, pero me pareció que no me correspondía a mí escribir esa historia, porque es tan dolorosa que yo creo que se le corresponde a quienes la sufrieron, sinceramente. En el caso del comentario que ha dicho esta lectora de que le pareció que Alira era un personaje libre de género, yo creo que por su edad, hablo también yo, Luz, como autora, que, bueno, que hemos crecido en el entorno que hemos crecido, que hemos peleado por lo que nos ha tocado pelear, no hemos reflexionado con, ¿cómo decirlo?, con rabia por el concepto de género. O sea, en mi caso, yo lo he dicho en alguna ocasión, yo soy luz, he nacido en un cuerpo que tiene las características de mujer, pero mis peleas y mis demonios son los que son, y Alira tiene sus peleas y sus demonios. Entonces yo creo que el lector comprende esas peleas y esos demonios y eso trasciende el cuerpo que habita, ¿eh? Es una mujer, mira, me está diciendo una lectora, es una mujer especial, es única, es luchadora, es fuerte, tiene sus momentos de debilidad. Entonces, pero igual que digo esto de Alira, digo también lo mismo de un personaje que me gusta mucho, que se llama Dahmer. Es un hombre, pues también muy coherente, creo yo, con el estilo de vida que quiere llevar o con su percepción del mundo. Para mí, al fin y al cabo, cuando desarrollo personajes como escritora, como novelista, lo que intento es que sean dentro de ese mundo novela, que es donde existen, la novela que yo he escrito, que sean consistentes y verosímiles, no necesariamente un reflejo real de una realidad o un prototipo, ¿no? Son este hombre llamado así, esta mujer llamada así, que, bueno, con su conocimiento, su percepción del mundo, salen adelante y sortean los obstáculos como pueden, como cualquiera. Y yo creo que eso el lector, la lectora, los lectores lo entienden porque se sienten identificados con esos viajes de los personajes. Bueno, Dahmer es otro personaje precioso que, bueno, con su buena voluntad de borrar o de saldar las deudas, lo mal que hizo su padre, ¿no? Su generación anterior, y que al final, en la última parte del libro, la última página, el último diálogo entre ellos dos, pues bueno, que ya vencen al odio, ¿no? Vencen al odio de la generación anterior y van a sembrar en esa tierra que tanto les gusta. O sea, es muy bonito, ¿no? A mí esa parte, y cómo termina, me parece que es muy poético también. Y el hilo de lo poético me había notado, porque claro, El latido de la tierra, que es un título que ya me parece que es poesía pura, ¿no? Desde el principio, es una declaración de intenciones ya desde la primera palabra. Y aquí al final, yo soy como muy maniática de buscar dónde está el momento en el que te dice la autora o el autor por qué se llama así el libro, ¿no? Y entonces aquí está en la 424. Sí, pero dice Zaida, no cuenten, no cuenten. Vale, no, sí, es una frase que no dice nada, ¿no? Dice: sobre todo quería seguir sintiendo el latido sencillo y solemne, rítmico y grandioso, sanador y eterno de la tierra. La misma tierra que un día la envolvería para siempre en su abrazo definitivo. O sea, no estoy desvelando nada porque todos nos vamos a morir y ella... Sí. Y bueno, y ahí está el latido de la tierra, ¿no? Yo soy como eso, cada uno con sus neuras, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí también me gusta saber cuando leo de dónde vienen los títulos y localizarlos si el autor tiene a bien poner alguna pista explícita, porque algunos no aparece, en algunos libros no aparece el título tal cual dentro. A mí me gusta y creo que lo he hecho en las 4, he puesto el título en algún sitio. ¿Sí? Dentro, creo que en las 4 novelas, sí, por si alguien lo quiere encontrar. No desvelamos el final, pero reconozco que era un final difícil de plantear,
¿Cómo terminas una novela así? Claro, No voy a decir nada. ¿Dónde cortas? ¿Cómo cortas? ¿Con qué decisión? Pero como comentábamos antes, yo tenía claro que, y al hilo también de lo que decía este lector sobre el pasado, tenía claro que tenía que ser así. Sobre el pasado, sobre la relación de Dahmer con su padre que has comentado tú ahora. La novela hace esta reflexión sobre cómo miramos al pasado. En el pasado han sucedido todas las cosas que nos han llevado a ser como somos o a interpretar el mundo como lo interpretamos. Entonces, podemos mirar al pasado con rabia, ¿os acordáis aquella obra de teatro de Osborne, ¿no? Mirando al pasado con rabia, o con cierta... en la quinta novela también hay que encontrar el título. Sí, sí, saldrá en la Qué novela bueno. también, sí. ¿Cómo miramos al pasado? Todos los personajes de la novela, en esta novela, en El latido de la tierra, están mirando al pasado. Pues una, porque por su amor no resuelto de la adolescencia. La otra, porque ha heredado la casa. El otro, porque su padre hizo no sé qué. La otra, porque se enfadó con no sé quién. Todo es una búsqueda del pasado no resuelto, que es lo que genera la novela. Que si estuviese resuelto no habría novela. Como ese pasado no está resuelto, continúan adelante con una carga de la que se tendrán que liberar. Entonces la novela sí que viene a decir, lo he comentado antes, que hay dos formas de mirar al pasado. Esto no es mío, esta idea es de Svetlana Boym, una filósofa, crítica literaria que falleció recientemente, bueno, hace un par de años, pero joven, y fue muy atinada. A mí me encanta esa reflexión que hace sobre la nostalgia reflexiva o restaurativa. Para ella la restaurativa es negativa en el sentido de que pretende ir al pasado para imitarlo, o recuperar ese pasado no resuelto y resolverlo en la actualidad. Y la nostalgia reflexiva, que es una mirada al pasado, que es una mirada reflexiva, sanadora, y que nos permite entender qué sucedió en el pasado para yo, en el presente, trabajar mi propio futuro. Y para mí esta es la nostalgia, un exceso de nostalgia siempre va a ser negativo. Y esto lo dice explícitamente, está en la novela. Un exceso de nostalgia se convierte en una carga, en una losa emocional. Entonces tenemos que liberarnos de esa nostalgia. Y esto se puede aplicar a todos los ámbitos, a la parte emocional, a la parte política, a nivel de individuo y a nivel de sociedad. Yo creo que, mira, hay un autor que escribió una novela rural muy bonita que se titula Para Helga, que él dice en el momento que no sé si os suena, es corta, es una carta, es una novela rural en Islandia. Es una joyita del año 2018, tuvo gran renombre, y dice en un momento dado, el hombre, en el momento en que un hombre da la espalda a su propia historia, se vuelve pequeño. Sin duda, no debemos dar la espalda a la historia. Y esto es lo que van comprendiendo los personajes en la novela. Pero tampoco podemos convertirnos en esclavos de esa historia. Una cosa que también he leído en algún comentario antes es que hay un momento en el que nadie se fía de nadie, ¿no? Y te plantea esa sensación de ¿realmente conocemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros familiares más directos? Entonces, es verdad que te hace plantearlo, ¿no? Y también había una persona que decía, con esta novela se reflexiona mucho, y creo que estaría incluyendo también esa parte, porque ahí está claro que no podemos conocer al 100% a todo el mundo, ni siquiera nosotros mismos igual no llegamos ni a conocernos a lo largo de nuestra vida, pero ¿con qué intención? Entiendo que era una parte del juego policíaco, ¿no? De la investigación, de despistar y tal, pero sí que está eso muy bien reflejado también, de las dudas, de que se te van cayendo como los mitos, ¿no? De la amistad infantil, adolescente. Danos sobre eso. Cuando yo empecé a escribir la novela, pues eso acababa de cumplir los 50 años. Cuando cumples los 50 años, bueno, empieza ya con los 40, pero con los 50 se acentúa. Reuniones de antiguos alumnos, del instituto, del colegio, de antiguas... Hay muchas reuniones para recuperar el pasado. A mí me encantan. Que nadie tome esto como una crítica, porque yo soy muy fiestera. Evidentemente, con lo de la pandemia esto se ha cortado, pero yo me apunto a todas las fiestas que pueda y espero todavía disfrutar de ellas muchos años. Pero sí que, como reflexión, te planteas,
no somos las mismas que cuando teníamos 10, 12, 14, 16, 18 años. Hemos crecido en diferentes direcciones. Hay amistades que se conservan, hay amistades que se pierden. A veces nos apegamos demasiado a las amistades. Es que igual no pasa nada, ¿no?, por perderlas. También hay nostalgia respecto de la amistad. Esto es lo que Sí. quiero transmitir, lo que transmite también la novela. Es que igual, aunque hayamos llevado en la vida caminos similares, igual mentalmente estamos años luz, ¿no? Estas despedidas, micro despedidas que vamos sufriendo a lo largo de la vida, causan tristeza en nuestro caminar, pero vuelvo a insistir, si te apegas demasiado a esa nostalgia y tristeza de lo que fue y de lo que ya no es, tampoco puedes evolucionar, ¿no? Entonces, todo esto entra dentro de la reflexión sobre el concepto de la amistad. Mira, nos dice una lectora que crecemos, la vida nos cambia, y eso se refleja muy bien, y sí que se refleja porque la idealización que tiene Alira se choca de bruces con la realidad actual. Incluso ella misma Sí. dice, madre mía, he perdido el tiempo aquí pensando en, ay, 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 suspirando, cuando resulta que igual es que yo no me conocía lo suficientemente bien para decir, no, es que el enfoque estaba mal, el enfoque, y lo tienes que corregir, ese enfoque. Bueno, Luz, está claro, y cuando vas a buscar algún artículo sobre tu novela, que está muy presente la España rural, la España vacía, el despoblamiento de los pueblos y de la zona rural. Y tú en tu nota de la autora final, bueno, para quien no lo ha leído, en la nota final tú cuentas muy bien el porqué, ¿no?, de ambientarlo aquí. ¿Y crees que hay una moda? O sea, obviamente esto es un problema social en España y en muchas otras partes del mundo, pero ¿crees que hay una moda ahora por hablar de esto? ¿Es un tema social o realmente es que hay una conciencia ahora, unas ganas acrecentadas con la pandemia por vivir más apegados a la tierra y encontrarnos? No sé, ha salido recientemente el libro de, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Montañez, no me sale ahora el nombre, que se fue también a una aldea abandonada y ha sacado su biografía, ¿no? Ni Sí, sí, Adela. sí, sí, sé cuál dices, pero tampoco me acuerdo del nombre, sé perfectamente cuál Beatriz dices. Sí, Montañez, sí, pero el título, Ni Adela se ni llama. Adela. Sí, sí, conozco la referencia. Eh, Hay Bueno, dos y muchos cuestiones. otros, y Sí, sí, muchos sí, sí, otros. sí, 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 sí. Aquí hay dos cuestiones. Yo creo que cuando apareció el ensayo de Sergio del Molino, La España vacía, un ensayo muy bueno, magnífico, aunque hay puntos en los que yo no estoy de acuerdo con él. Me acuerdo cuando lo leía y hacía anotaciones al margen, ¿no?, diciendo, bueno, yo esto no lo veo exactamente así, pero es un ensayo magnífico. Y en algún momento él coincidía con Llamazares, en el sentido de que ya se había hablado mucho de la cuestión de la despoblación, y lo que había que hacer ahora era ya actuar. Y yo comento en la nota de la autora que bueno, el hecho de que salgan tantas novelas y escritos por personas vinculadas al mundo rural, tanto recuerdos del pasado como nuevas experiencias en el mundo rural, demuestra que hay todavía mucho interés por hablar de ello. Quizás para los que se fueron la herida todavía no está sanada, y para los nuevos que llegan hay una necesidad de un nuevo Walden. Creo sinceramente, y he reflexionado sobre esto, que hay un antes y un después del COVID. Lo del COVID, desde luego, que ha acentuado el deseo de reconectarse con la tierra. Y yo no lo veo tanto como una moda. Es cierto que desde las administraciones ha habido un interés por revitalizar la vida en el mundo rural, pero ojo, que vivir en el campo no es sencillo, y vivir del campo todavía menos. Menos. Por tanto, que no estamos hablando de una moda de me compro una chaqueta, me compro otra, o el pelo se lleva así, se lleva. O sea, no, estamos hablando de una decisión de vida. Entonces, yo sinceramente no creo que quienes vienen a vivir al mundo rural sigan ninguna moda, sino que en realidad siguen una llamada interior. Y esa es una decisión íntima y personal. Y hay quienes lo intentan y luego se dan cuenta de que no es lo suyo. Pues no pasa nada, pues te vuelves ahí, porque es que, ¿Vuelves? gracias, claro, afortunadamente hoy en día
pues ahí están las carreteras, tenemos internet, hay muchas formas de estar comunicados. O sea, la relación entre campo y ciudad ha cambiado como no había cambiado nunca, porque el mundo que vivimos no tiene nada que ver con el mundo anterior. Yo creo que es de los cambios más brutales que se ha vivido. Es decir, en el campo se ha vivido, en los entornos rurales de montaña, se ha vivido durante siglos de una manera concreta, y a partir de los años 60 cambia drásticamente, y ahora es que no tiene nada que ver, empezando por las comodidades de calefacción, hay pueblos que no había escuela, ahora hay escuela, cambia, las comodidades son otras. Por lo tanto, la relación ya no es tan antagónica, ¿no? El campo frente a la ciudad, estos libros que había de las virtudes de vivir en el campo, las virtudes de la ciudad, o al revés, ¿no? No, yo creo que esto ha cambiado, y entonces sinceramente creo que más que una moda es una nueva necesidad de reconectarse con la tierra, considerando la tierra un discurso sólido que nunca falla. Los discursos sólidos fallan, y esos discursos sólidos son la vida en la ciudad, lo que nos ha enseñado el COVID, ¿no? Que nada es sólido, que no te puedes aferrar a nada porque la vida se va en un momento, y a veces tienen que pasar situaciones dramáticas a nivel personal para que alguien cambie de camino, e incluso a nivel como sociedad, tras una experiencia traumática, se abren también otras sendas que recorrer. Comenta aquí un lector, personas dar una segunda vida a esos lugares. Sí, se está dando. Yo, mi única, porque no suele, ¿cómo decirlo? Quizás la única recriminación que tendría es que sigue habiendo un desconocimiento de lo que es la vida en el mundo rural, sobre todo por la parte política, digamos. Hay muchas leyes y debates que se establecen desde fuera, no desde el entorno, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho leer libros, artículos, entrevistas de personas que viven en el territorio, porque son realmente quienes mejor reflejan la realidad del día a día. Desde luego el COVID nos ha recordado que lo importante que es respirar, ¿no? Respirar buen aire, y eso desde luego pues en un entorno natural es mejor, y creo que y la importancia también del espacio, ¿no? Todas las personas que vivían en pisos muy pequeños y que se han sentido enjaulados, nos hemos sentido enjaulados, y que se te plantea la oportunidad de ir a un espacio abierto, amplio, y claro, es muy atractivo. Pues Luz, vamos llegando a la recta final, y lo último que hago es una batería así muy rapidita de preguntas cortas, sencillas, básicas, que se la hago a todos los escritores y escritoras con los que charlamos, y nada, y con eso ya te dejamos. Muy bien. ¿Has estado alguna vez como lectora en un club de lectura, o siempre has sido como escritora? O ¿cuál es tu relación con los clubes de lectura? Bueno, en mi entorno sí, no, he participado en clubes de lectura, no solo como escritora, también como lectora. Siempre me ha gustado mucho leer, y sí que he estado tanto en Benasque como cuando era joven, en el instituto, en Monzón. Sí, es un tema que me gusta. Genial. ¿Y qué estás leyendo ahora? Tengo varias cosas en marcha, porque estoy en un jurado de un jurado nacional de novela, y entonces estoy leyendo muchas novelas, y como lectura placentera, pues mira, sí, exacto. Pues mira, estoy leyendo me acabo de terminar, decía yo, cuando me acabo de leer, es que ha sido largo e intenso. El último de Marcos Chicot, El asesinato de Platón, 900 páginas de Platón. Qué gusto cómo escribe, menudo libro. Y entonces ahora me estoy leyendo el de Karina Sainz Borgo, El tercer país. Sí, es una escritora interesante, sí. ¿Y cómo lee Luz Gabas? ¿Tienes un rincón de lectura así en tu casa donde te sientas a leer, o vas con tu librito en cualquier momento donde te pille? Lo que es la lectura por placer suele ser por la noche en la cama, o en un silloncito en la habitación. Es como, ya duerme el mundo, ahora entro yo a leer. Para mí es un gran placer. Si tengo más tiempo, sí que leo también durante el día, pues fuera, por ejemplo, en el patio exterior, pues eso me gusta. Pero todo lo que es lectura de trabajo, aunque sea novelas
por ser jurado o, bueno, o mi propio trabajo de documentación tiene que ser en la mesa de mi despacho, aquí exactamente donde me veis, con esta estantería aquí atrás, y es donde me concentro. Tengo que estar con lápiz y papel y me tengo que concentrar y aislarme. Con ambiente y cuerpo de trabajo. Sí, 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 así es, así es. Vale, y bueno, otra cosa que hacemos siempre es que le pedimos a la escritora del mes que nos diga un título para recomendar el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes nuestra recomendación será la tuya. ¿Qué libro te gustaría recomendar a los lectores y lectoras? Pues yo personalmente elegiría entre estos dos. Os voy a decir dos porque uno yo entiendo que es muy largo, pero de verdad, recuperar las lecciones de Platón es muy interesante. Me estaba leyendo la novela de Marcos Chicot y parece que estaba hablando de la actualidad. ¿Ah, sí? Y es larga, pero se lee muy bien los personajes. Es un maestro del género novela, de muchos personajes, coral, bueno, como a mí me gusta, ¿no? Novelón, pero con mucha instrucción. A mí me gustan las novelas que enseñan, que entretienen y que emocionan. Entonces, yo desde luego recomendaría esa novela. Y si os parece excesivamente larga, también está muy bien la de Gonzalo Giner, La bruma verde, también abierta a debate. La Tema bruma muy actual, sí, de Gonzalo Giner. Estas dos yo creo que bien, Vale. cumplen los requisitos que os he dicho que para mí tienen una buena novela. Vale, perfecto. Y nada, la última pregunta ya es, pues porque como en el club de lectura, aparte de lectores, también tenemos escritores, noveles y gente que le apetece y que de vez en cuando escribe, pues ¿qué consejo le daría a Luz Gabás a estas personas que quizá tienen intención o ganas de publicar o de, bueno, de dedicarse o no, bueno, de escribir? Eh, Quien siente en su interior el pálpito de la escritura, es evidente que piensa en la publicación, pero quiere sacar adelante su proyecto y lo va a hacer, y luego lo va a tener que defender. Entonces, mi consejo siempre es el mismo. No pienses en la gloria de la publicación. Piensa en lo que tú eres capaz de hacer, porque cuando lo tengas bien hecho y perfecto, encontrará su editorial, encontrará su hueco. Esto es interesante. Yo no me he sentido escritora, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que hasta como Fuego en el hielo todavía, o sea, que era la tercera novela, todavía me costaba decir soy escritora. ¿Y tú qué profesión tienes? Me costaba, era como que no me lo creía. Entonces, escribir es algo de por vida, y no se puede medir esa intensidad por quién te edita, los ejemplares que editas, lo que vendes, lo que dejas de vender. No tiene, es otro sentimiento más íntimo. Por eso yo creo que quien tiene en mente solo a veces nos pasa, ¿no? Ay, quiero publicar. Y yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuántas veces has revisado tu novela? Dos no, 60. O sea, tienes que acabar y volver a empezar, acabar y volver a empezar, acabar y volver a empezar para que sea una novela, yo digo una novela con la dignidad que tú quieres para esa novela, ¿eh? No estoy comparando, porque al final, eso que no vaya a parecer que todos nos creemos Shakespeare, que ese es otro error también, ¿eh? No, cada uno tiene su voz, tienes que encontrar tu voz y transmitir el mensaje que tú quieres transmitir. Por tanto, yo siempre, resumiendo el consejo, es calma, mucho amor por ese texto que estás trabajando, no quererlo acabar ya, te cueste lo que te cueste. Si tienes que parar 2 meses, abandonarlo, coger perspectiva y volver, vuelve. Es que es el único consejo, porque aparte es el mundo editorial, pero eso es otra historia. Es otra historia. La Pues escritura es un placer íntimo. qué gran consejo, ¿no? Porque claro, ahora también con las editoriales de autopublicación, quizá se está perdiendo esa perspectiva, ¿no? De, bueno, revísalo todo bien y plantéate si a lo mejor la meta es publicar, que igual no tiene por qué ser, ¿no? Claro, igual no. Cada uno que Hay vea. muchos caminos. Yo conozco muchos escritores con diferentes trayectorias.
es un mundo complejo, pero sí que en la actualidad, con tantos medios de comunicación y redes sociales y publicidad, que no perdamos esa perspectiva de por qué escribimos, ¿no? Y por qué queremos contar esta historia concreta al mundo. ¿Por qué queremos que no se pierda esa historia, ¿no? ¿Por qué creemos que va a importar a alguien más que a mi familia? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué aporto yo en este enorme mundo de almas abiertas, como describía Márquez a los lectores, ¿no? ¿Qué puedo dar yo para calmar ese ansia, ¿no? Ese hambre de los lectores, ¿no? Hay que encontrar esa voz, hay que encontrar esa voz. O sea, acabar un texto correcto de 200, 300, 400 páginas no significa que hayas encontrado tu voz. Este es mi consejo o mi Qué percepción. bonito, pues ahí lo dejamos porque esa frase me parece perfecta como cierre, como broche. De todas formas, si tú quieres añadir algo más, Luz, este es tu club para decir lo que tú quieras. Y yo solo puedo agradecerte que además este encuentro lo fijamos hace muchos meses, en diciembre, y que se ha mantenido el compromiso de estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Y que nada, que tenemos muchas ganas de esa nueva novela, que no han parado de preguntar en el chat por ella y que nada, que la recibiremos con mucho cariño y mucha hambre de lectura. Es un placer, la verdad es que los clubes de lectura para mí son, bueno, yo diría que los foros más, para mí más satisfactorios, más amables, me encuentro muy a gusto. También nos sirven, hay que pensar que los escritores pasamos muchas horas en soledad y a veces puedes perder incluso la perspectiva de ¿para qué estoy yo aquí encerrada tantas horas? En un encuentro así, con vosotros, como este, que alguien te diga, he entendido que tu novela es así, o me ha parecido esto, o me ha movido, me ha tocado la fibra, pues es muy reconfortante y de alguna manera nos reconduce. Y lo digo yo, pero esto lo he comentado también con otros escritores. Es la palmadita en la espalda que necesitamos entre tanta soledad. Pues estamos hablando de horas, semanas, meses. Venga, te levantas por la mañana, día tras día tras día, muy centrado en lo que haces en tu burbuja y necesitamos palmaditas. O sea que muchas gracias por vuestras palmaditas de esta tarde. Me sirven para cargar energías y volverme a enfrascar mañana por la mañana en lo que tengo entre manos. Pues muchísimas gracias. Desde luego aquí solo tenemos palabras bonitas y muchas palmaditas porque hemos disfrutado mucho de la novela. Así que nada, te mando un montón de besos y abrazos del club completo. Yo creo que hablo con autoridad por todos ellos. Un abrazo muy fuerte, besos y te esperamos en la próxima lectura. Muy bien, muchísimas gracias y desde luego con la próxima novela tendremos otro encuentro. Muchas gracias. Un beso desde las montañas maravillosas del Pirineo. Besos a todos. Gracias por Adiós. participar. Adiós. Adiós.